Sean todos ustedes bienvenidos a Quimiqueando. En esta oportunidad hablaremos sobre los elementos y compuestos. Y quería hacer esto en un video aparte, porque los elementos y compuestos salen de la clasificación de la materia, que recordemos puede ser sustancias o mezclas. Y en las sustancias nosotros podemos encontrar a los elementos y a los compuestos. Y esta parte es bien particular y es muy bueno tenerla. Esto será emocionante. Para los elementos, la definición formal es la siguiente. Son sustancias que no se pueden separar en otras más sencillas por medios químicos. ¿Qué quiere decir eso? Prácticamente que yo obtengo los elementos a partir de hacer reacciones químicas. O sea, yo cuando hago una reacción química, yo podría obtener los elementos. Sin embargo, el concepto de elemento ha cambiado mucho durante el tiempo. Inicialmente, los primeros conceptos que se tenían fueron gracias a los griegos por Empédocles, que decía que en la naturaleza habían 4 elementos, que son los 4 elementos de la naturaleza que nosotros conocemos, que eran fuego, aire, tierra y agua, así como el avatar. Y luego llegó Aristóteles y propuso un elemento adicional que era el quinto elemento, conocido como éter o la quinta esencia. Y se decía que dicho elemento no existía como tal en la Tierra, sino más allá, más afuera, y era lo más puro que había. Y luego, esa concepción fue cambiando hasta que llegaron los alquimistas y ellos propusieron otros tipos de elementos, más específicamente 3, que eran el mercurio, el azufre y la sal. El mercurio haciendo referencia a la volatilidad, el azufre haciendo referencia a la combustión y la sal haciendo referencia a la solidez. Y pues si se tenía la piedra filosofal, se podían manipular estos elementos para obtener cosas valiosas como el oro. Y fue hasta que llegó Antoine Lavoisier que descartó absolutamente todo, sobre todo algo que se consideró como adicional, que era el flogisto, y dijo, ¿sabe qué? Eso no existe. Y se propuso, y se dijo, y se estipuló que los elementos eran 55 en ese momento. Soy el más perrón aquí. Para nosotros, los elementos son los que se encuentran presentes en la tabla periódica. Por eso, la tabla periódica se conoce como tabla periódica de los elementos químicos. Entonces, nosotros tenemos a los elementos, pues cada uno tiene su nombre. Por ejemplo, aquí tenemos el aluminio, el arsénico, el azufre, el bario, el bismuto, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros en la tabla periódica les ponemos un símbolo para poderlos identificar un poco más rápido. Y los símbolos provienen principalmente de 2 posibles fuentes. La primera es que viene del nombre del átomo en inglés. Perfect. Everything, down to the last minute details. O la otra opción es que proviene del nombre del átomo en latín. Esta cosa es real, hijo. Porque hay elementos que comparten ciertas características en referencia al nombre en inglés. Y por conveniencia nosotros usamos estos símbolos químicos, los cuales pueden tener una letra o 2 letras. Y esas letras pueden representar a un elemento. Entonces, si nosotros empleamos una sola letra, esa letra siempre va a ser en mayúscula. El carbono, el hidrógeno, el fósforo, el nitrógeno, el azufre, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros tenemos que recurrir a usar 2 letras, la primera letra siempre va a ser mayúscula y la segunda letra siempre va a ser minúscula. Y esa minúscula va a pertenecerle a la letra mayúscula que la antecede. Esto con el fin de evitar cualquier tipo de confusión. Por eso es importante cuando uno escribe hacer énfasis en la escritura cuál va a ser mayúscula y cuál va a ser minúscula. ¿Por qué? En este ejemplo nosotros tenemos al CO, pero tenemos una C mayúscula y una C minúscula, y eso va a ser diferente a un CO donde ambas letras son mayúsculas. ¿Por qué? Porque el primero, con una mayúscula y una minúscula, corresponde al elemento cobalto, mientras que el segundo realmente corresponde a un compuesto que es el monóxido de carbono. Prácticamente aquí tenemos 2 elementos, el carbono y el oxígeno. Por ello es importante hacer bien la anotación. Y aquí los compuestos ¿en qué consisten? Básicamente los compuestos son uniones de elementos distintos, tienen que ser distintos, porque si los elementos que conforman a una molécula son iguales, seguimos hablando de elemento. Para hablar de compuestos hablamos de que hay 2 o más elementos distintos que se encuentran unidos. Y estos se unen específicamente por reacciones químicas que se dan. Un ejemplo que podemos evidenciar es el gas cloro, el cual si nosotros tenemos al gas cloro,
Ese es un gas mortal que incluso se usó durante la Primera Guerra Mundial. Y el sodio, en su estado metálico, es un metal que puede reaccionar violentamente con el agua y esa vaina puede explotar. Si los unimos, podemos obtener sal de mesa, que tiene tanto cloro como sodio. Y una característica muy importante de los compuestos es que no necesariamente conservan las propiedades de los elementos que lo conforman. Porque mientras teníamos a dos elementos que por separado pueden ser muy peligrosos, la sal de cocina casi que la consumimos todos los días. Y hay muchos otros ejemplos donde ciertos elementos pueden reaccionar para generar ciertos compuestos. Por ejemplo, tenemos al hidrógeno, que es un gas, y al oxígeno, que es un gas, que si nosotros los hacemos reaccionar, vamos a producir agua, que tiene unas características distintas a los precursores que tenía. Cuando hablamos de precursores, hablamos de lo que lo conformó al principio. Y cuando nosotros nos referimos a compuestos, pues si vamos a la definición formal es la siguiente. Un compuesto es una sustancia formada por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones fijas. Esta parte es importante, porque si nosotros cambiamos la proporción, cambiamos el compuesto, y si cambiamos el compuesto seguramente cambiarán las propiedades. Nosotros, por ejemplo, tenemos el agua, que es H2O, que son dos átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. También existe el peróxido de hidrógeno, que es H2O2, que tiene unas características distintas. Mientras el agua, por ejemplo, yo me la puedo tomar para hidratarme, lo que sería el peróxido de hidrógeno, esa vaina podría matarme si me la tomo, por solamente tener una proporción distinta. Sin embargo, es usada para el tratamiento de heridas, porque es lo que nosotros conocemos entre comillas como el agua oxigenada. Ahora, si yo quiero obtener los elementos a partir del compuesto, tengo que llevar a cabo reacciones químicas. Y hay una reacción química muy sencilla que podrían probar, y es para obtener los elementos que conforman al agua, o sea, el hidrógeno y el oxígeno. Para ello, podemos hacer lo que se conoce como una electrólisis, donde electro significa electricidad y lisis significa ruptura. Entonces usaría electricidad para llevar a cabo esta reacción. Es muy sencilla. Nosotros tenemos agua en un recipiente y a esa agua le agregamos unos electrolitos. Usualmente se usa una base como hidróxido de sodio, conocido como sosa cáustica. Si nosotros tenemos una batería, una pila de aproximadamente unos 9 voltios, y pongo las dos terminales en el agua, voy a ver cómo salen unas burbujas. Por un lado va a salir el hidrógeno y por el otro lado son las burbujas del oxígeno. O sea, yo esa agua la estoy haciendo reaccionar para obtener los elementos que la conforman. Y eso es todo en referencia a los elementos y compuestos. Y recuerden que esto es Quimiqueando.